Un saludo cordial, estimados estudiantes. Bienvenidos al concepto que hoy vamos a discutir. Un concepto que es sumamente abstracto según varios autores y por la experiencia en conversaciones con otros profes, sabemos que el concepto de mol a veces cuesta entenderlo porque es un concepto abstracto para la cantidad de sustancia en la ciencia química es muy importante. Entonces, el concepto de mol eh, indica la cantidad de sustancia según el Sistema Internacional de Medidas y que tiene que estar, digamos, relacionado con otra constante que es bastante abstracta por la cantidad y lo que representa el número, como es la constante de Avogadro. Esa constante es muy importante porque está ligada al concepto de mol y está ligada también a lo que nos representa la tabla periódica. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo, sin más preámbulos, para mostrar con un ejemplo lo importante de las relaciones. No es aprenderse de memoria el concepto de mol, sino ver cómo el concepto de mol está relacionado con la masa, con el número de partículas o el número de átomos y cómo hacer las transformaciones del uno hacia la otra unidad. Entonces, comencemos con un ejemplo porque es lo importante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a aplicar? ¿Cómo lo vamos a interpretar? Entonces, por ejemplo, en este caso nos plantean que cuál es la masa de un átomo de nitrógeno si su masa atómica es 14 gramos sobre mol. En algún video anterior habíamos explicado en los cálculos de la masa molecular o peso molecular lo que significaba gramos sobre mol, ¿verdad? Decíamos en ese entonces que un mol de esa sustancia, de la que sea o de la que estemos tratando, son, en este caso que es nitrógeno, son 14 gramos. ¿Okay? Entonces, ese mol de nitrógeno serían 14 gramos. Entonces, eso es importante. El mol implica 14 gramos. Entonces, aquí estamos viendo la relación que se establece con la masa atómica. La masa atómica, que es lo que nos representa la tabla periódica. Ojo, en la tabla periódica no está la masa de un átomo. No porque conversemos o hablemos de masa atómica, lo que está representado en la tabla periódica está representado es la masa de un mol de ese átomo, ¿verdad? De un mol de ese átomo. Eso es algo muy importante. En la tabla periódica no representa masa de un átomo. Repito, en la tabla periódica, que en el caso del nitrógeno, que corresponde acá, es 14 gramos sobre mol. Lo que representa la tabla periódica en unidades de masa atómica, porque muchos libros ponen UMA, ¿verdad? Incluso con un puntico, eso es equivalente a gramos sobre mol. También es importante. A veces hay libros universitarios que colocan UMA, unidad de masa atómica, que es lo equivalente a gramos sobre mol. Bueno, continuamos con el caso, ¿no? Un mol de nitrógeno, entonces, según la masa atómica, lo que significa que son 14 gramos. Ahora, ¿qué relación tiene con el número de Avogadro? O con, mejor dicho, la constante de Avogadro, que ahora hay una nueva definición, como a partir del 2016, 2017, ni más recuerdo, que ya no es constante de Avogadro y tiene sus discusiones que lo podemos ampliar en otro video. Acá lo más importante es que un mol de nitrógeno representa 6.02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. ¿Qué significa eso? Que indirectamente 6.02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno tienen una masa de 14 gramos. Entonces aquí podemos ver la relación, ¿verdad? Del mol con respecto a la masa atómica, que representa 14 gramos para el nitrógeno, y con respecto a la constante de Avogadro, 6.02 por 10 a la 23 átomos de nitrógeno. Entonces esa cantidad de átomos de nitrógeno está relacionada con 14 gramos o es equivalente a 14 gramos de nitrógeno. Y el problema me dice cuál es la masa de un átomo. O sea, aquí sí vamos a calcular la masa de un átomo. Entonces colocamos un átomo de nitrógeno, serían X gramos. Entonces yo siempre les aconsejo, bueno, que la incógnita que está diagonal a la X, para el cálculo de la regla de 3, podemos colocarla abajo en el denominador y los otros dos factores que están diagonales van arriba en el numerador multiplicándose respectivamente. Entonces, al hacer acá los cálculos, me da 2.32 por 10 a la menos 23 gramos.
Esta sería la masa equivalente a un átomo de nitrógeno. Algo muy importante, fíjense que me da a la menos 23. Eso es muy importante porque en la matemática nos enseñaron que cuando uno lleva una potencia o una potencia le cambia de dividir a multiplicar, cambia el signo del exponente. Eso es lo que está pasando acá. Si lo hacemos con calculadora, que es lo más seguro, porque esto es un cálculo que es bastante engorroso por la cantidad de decimales, pueden usar 6.02 por 10 a la 23. Y podemos ver que en este caso me da la masa correspondiente a un átomo de nitrógeno. Vemos la diferencia entre entonces lo que nos presenta la tabla periódica, que es la masa atómica, y la masa atómica es la masa de un mol o de 6.02 por 10 a la 23 del elemento que está representado en la tabla periódica. Eso es importante. Muchísimas gracias.